Un placer poder saludarles en este día, bendecir sus vidas. Somos bendecidos porque tenemos un día más y mayormente porque vamos a tener un tiempo para escudriñar su palabra. Estamos en la escuela dominical estudiando el capítulo 17 del Evangelio según San Juan. Y vamos primeramente a orar, a pedir la dirección del Espíritu Santo para que seamos edificados y podamos crecer. Y para ello le invito a usted con mucha reverencia, orar al Señor. Padre eterno, todopoderoso, en el nombre de Jesús vamos a su presencia, Señor, y damos gracias por su misericordia y amor que usted ha extendido para cada uno de nosotros. Señor de los cielos, queremos en esta mañana que a través de su Espíritu Santo usted ministre en nuestras vidas. Queremos, Señor bendito, crecer. Dios de los cielos, permita usted, mi Señor amado, tener oídos y corazón que estén atentos a tu palabra, para, Señor, ser edificados. Se lo pedimos y rogamos en el amor de Jesús. Amén. Entonces vamos a dar la lectura de la palabra que nos convoca hoy en Juan 17, versículo 12 al 19, y damos lectura en el nombre del Señor. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre a los que me diste. Yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. El título de esta lección es Santifícalos en tu verdad. Y el texto audio, el texto de oro, está en el versículo 17, que dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Capítulo 17, versículo 17. Vamos a hacer una breve síntesis de lo que ya hemos aprendido en las clases anteriores. La oración sacerdotal que Jesús oró. Esta es llamada así porque Él es nuestro intercesor, ¿cierto? Es la más larga, y Jesús determinó que los discípulos la escucharan y también que Juan la escribiera para que quedara aquí y usted y yo hoy poder disfrutar de ella. También tenemos que ubicarnos en el contexto que el Señor Jesús realizó esta oración por sus discípulos. Estaba la Pascua, la fiesta de la Pascua por venir. Después de instruir a los discípulos, el Señor
de lavarle los pies y de estar con ellos en la última cena, en donde el Señor también con el lavamiento de pies les enseñó lo que es la humildad y el servicio en la obra del Señor. En su ministerio, Él siempre lo hizo y también nosotros tenemos que seguir sus pasos. También Él declaró a sus discípulos lo que iba a suceder y ellos se entristecieron mucho. También Él declaró que quién era el que lo iba a traicionar, a entregar. Y los discípulos empezaron a preguntarse cuál de todos era. Y el Señor les contestó, les dijo de que era aquel que iba a comer de su plato y untó el pan y se lo entregó a Judas. Judas no tuvo arrepentimiento, él lo que tuvo fue un remordimiento de conciencia, porque no se arrepintió ante Dios, se arrepintió ante el hombre. Paralelo, nosotros podemos hacer una comparación lo que David hacía, porque Dios dijo que tenía el corazón conforme a él, y también pecó, pero la gran diferencia y lo que nosotros tenemos que considerar siempre es que tenemos que tener un arrepentimiento genuino, vale decir un arrepentimiento ante Dios, no ante los hombres. Por eso fue él el hijo de perdición, porque dejó dar rienda suelta a la tendencia que tenía en su corazón a su maldad. También tenemos que recordar en la clase pasada que se nos enseñó, se nos instruyó a que tenemos que procurar con diligencia el buscar la unidad. La unidad, ¿por qué? Porque somos cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza y la iglesia tiene que estar unida como Cristo con el Padre y el Espíritu Santo. Nosotros a través de Jesús podemos llegar al Padre porque Él está sentado a la diestra del Padre en lugares celestiales y tiene todo poder, toda autoridad y todo nombre, no solo en este siglo, está por sobre todo nombre. No solo en este siglo, sino también en el venidero. También se nos habló de la Trinidad. Y para esto quiero traer también un recuerdo de una enseñanza recibida en el curso de discipulado del año pasado, en que el hermano ponía, para graficar de alguna manera, la Trinidad, guardando las proporciones, por supuesto, el de la hoja del trébol. La hojita del trébol es una, pero tiene 3 hojas. Y es una. La Trinidad divina es Padre, Hijo, Espíritu Santo, un solo Dios. Un solo Dios. El único y verdadero. Y tiene atributos divinos. Omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia. Así que recordando todo esto, entramos a lo que es la palabra del Señor que nos convoca en esta mañana. Tenemos también para ello un subtítulo: Jesús y sus discípulos. Se separa en 2. Quiero recordar el texto clave nuevamente en Juan 17, capítulo 17, versículo 17. Y se separa esta clase en 2, se subdivide. Del capítulo 17 que estamos estudiando, del 12 al 14. El versículo 12, ora por sus discípulos. El 13, su gozo sea cumplido. Versículo 14, no somos del mundo.
Y la segunda parte es santificación. También en el Evangelio de Juan 17, del 15 al 19. La primera, digamos, subdivisión es resistiendo el mal. Juan 15, 16 del capítulo 17, el versículo 15 y 16. Y después tenemos sometimiento en los versículos 17 al 19. Y entonces el versículo 12, ora por sus discípulos. El Señor Jesucristo aquí demuestra lo que Él tiene en su corazón para sus discípulos y también para nosotros, porque Él intercede por sus discípulos. Esta intercesión es continua, es siempre. Siempre Él está intercediendo porque está a la diestra del Padre en lugares celestiales, es nuestro paracleto, es nuestro defensor, es nuestro intercesor. Y Él se revela como un pastor, como el pastor de los pastores. Él da su vida por las ovejas. No es como el asalariado. Él entrega provisión, como lo dice en el Salmo 23, el 1 y 2, que muchos sabemos ese salmo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicado pasto me hará descansar. Su ternura grande en Isaías 40:11, en donde dice que Él lleva a sus ovejas en el brazo, en su regazo, las pone, y que Él tiene cuidado de las recién paridas. Qué lindo. Ahí después usted lo puede corroborar, leer. El versículo 13, su gozo se ha cumplido. Está en Hebreos 12, del capítulo 12, versículos 2 y 3. Y lo vamos a buscar. Usted también con su Biblia, también ahí en las diapositivas está. Así que tenemos nosotros en Hebreos 12, el 2 y el 3. Dice así: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El 3, considerar, es decir, toma en cuenta esto con mucha atención, a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. El gozo de Él, que fue obedecer a su Padre, cumplir la misión que el Padre le había encomendado, ese gozo que le costó a Él, porque sabemos de que Él fue apresado, fue golpeado, fue vituperado, escupido, fue atrozmente golpeado y crucificado. Todo eso lo tuvo Él en menosprecio, para que el gozo que Él tiene al cumplir la misión, también nosotros lo tengamos en Él. ¿Cómo podemos nosotros conservar ese gozo? Porque la palabra dice del Señor que debemos conservar el gozo. Lo podemos conservar siempre, como dice aquí, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Fijar la mirada en Jesús
nos hace llegar a la meta de la vida. Él es fiel, siempre fiel. No tenemos otro en quien confiar. Jesús es el único confiable. Y al confiar en Él tenemos seguridad de llegar a la meta de la vida eterna, que es lo que nosotros queremos, que cuando Él nos llame a su presencia podamos verle, podamos esperar ese gran día y desviar nuestra mirada de Jesús nos va a llevar a hundirnos en nuestros problemas, en nuestras dificultades, y vamos a perder el gozo. Por lo tanto, el gozo tenemos que tenerlo en el Señor Jesucristo, fijo, mirándole a Él, como orando en la lectura de la palabra, en consagración, en mantenernos en Él. El 14, como vemos ahí, dice: no somos de este mundo. Y la referencia está en Primera de Juan, capítulo 2. Juan, capítulo 2, versículos 15 y 17. Y dice así, 15 al 17. No améis las cosas de este mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el 17, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Sabemos que todo perece, todo lo terrenal termina. Lo único que es eterno es la palabra del Señor, y la palabra de Dios nos da vida, nos hace tener la mirada, mantenerla en Jesucristo. Las cosas de este mundo, que el mundo, las corrientes de este mundo persiguen, es el poder, la fama, el dinero. Tienen codicia, tienen un apetito desenfrenado fuerte por las cosas de este mundo, cosas materiales. Y la codicia lo lleva a eso. Pero, ¿qué buscan ellos? Llenar el vacío que hay, y equivocadamente ellos creen que con eso van a llenar ese vacío, pero podemos nosotros comprobar con muchas celebridades mundanas, digamos, que tienen poder, que tienen fama, que tienen dinero, y sin embargo el vacío no pueden llenarlo con aquella cosa, y muchos llegan al suicidio o a perderse hasta morir en drogas, alcohol, en todo lo que pertenece a las corrientes de este mundo, que son pasajeras. Solo en Cristo tenemos salvación, vida eterna, tenemos gozo, paz, tenemos provisión. Él, como hemos visto, Él es nuestro pastor. Así que invitamos, si alguno de ustedes que está viendo, escuchando esto, le invitamos a que experimente, que tenga una experiencia personal con Jesús, que lo invite a su corazón, que le muestre cuál es la voluntad de Él, es que todos nos salvemos y podamos gozar de vida eterna y del disfrutar del conocimiento del Padre, de
de estar con Él, de disfrutarlo, una vida eterna con el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. También pasamos ahora al otro bloque, digamos, a la otra división de esta lección, y tiene por título la santificación. Y vemos desde en el capítulo que estamos estudiando, Juan, el 17, del 15 al 19. 15 al 19. ¿Qué dice? Dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Es así que vamos a buscar dos referencias. En Santiago 4, capítulo 4, versículo 7. En Santiago. Está después del frío. Santiago, capítulo 4, versículo 7. Y damos lectura. Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Cómo entonces podemos conservar santificación? Primero, sometiéndonos, es decir, obedeciendo a Dios. Ahí vamos a tener la capacidad de resistir, vale decir, rechazar al enemigo, al tentador. Y al rechazarlo, el tentador huye. Por lo tanto, nosotros podemos tener victoria en obediencia al Señor, podemos mantenernos en santificación. Ahora, nadie puede decir que Dios lo ha tentado, porque hay pruebas, pero algunas nacen. Las tentaciones, que son diferentes a las pruebas, nacen del interior del hombre, de la inclinación que tiene al mal. Y como vimos, sometiéndonos a Dios, podemos nosotros poner resistencia para que el enemigo huya, porque no tiene parte en nosotros. En Santiago 1, 15 y 16 dice así: entonces la concupiscencia, después que ha concebido, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. La concupiscencia es el deseo, la inclinación ferviente del mal. Y el mal no viene de afuera hacia adentro. El enemigo, el opositor, el acusador puede poner frente una tentación, pero la inclinación del corazón está dentro. El mal. Ahora, tiene siempre la posibilidad de tener la mirada fija en Cristo o dar desenfreno al mal. Siempre Dios pone camino de vida y camino de muerte. Aquí leíamos que el pecado trae muerte consigo. Y el Señor, siempre Dios, advierte antes de hacer juicio. Las pruebas son diferentes. Tenemos que hacer una diferencia en lo que es la prueba
y lo que es la tentación. Las pruebas, nosotros los cristianos tenemos que ser probados. Dice la palabra del Señor como fuego en el crisol. Tenemos que ser probados para saber en qué hemos estado edificando nuestra casa, edificando sobre la roca, sobre la arena. En las pruebas que Dios permite, ahí se ve la solidez del cristiano y así vamos creciendo en el Señor. Pero la tentación es como podemos comparar una fruta que se malogra. El gusano no viene de fuera hacia adentro, es de dentro hacia afuera. Así también es el pecado. Por lo tanto, sabemos de que eso nos trae muerte, pero tenemos a Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Paracleto, nuestro abogado, y podemos también arrepentirnos genuinamente de corazón. ¿Qué significa? No volver atrás. En una ocasión se ponía el ejemplo cuando un papel es quemado, se convierte en ceniza y la ceniza nunca más vuelve a tener la textura, vuelve a ser papel. Por lo tanto, esforcémonos para tener la vida eterna cada día. Esta es una lucha diaria. Pasamos ahora a la subdivisión sometimiento, que abarcan versículos 17 al 19. Como aquí dice la palabra del Señor, el 17 es el texto áureo, el texto clave. Santifícalos en tu verdad. ¿Cómo podemos ser santificados, apartados, guardados, consagrados al Señor? Dice, con tu palabra. Tu palabra es verdad. Por lo tanto, tenemos que estar en lectura y meditación de la palabra. No se trata de cuántos versículos bíblicos me sé, sino cuántos pongo por obra, cuántos son realidad en mi vida. La salvación es por gracia, no es por obra. Y eso también hay que aclarar, que no significa de que debemos quedarnos sentados, no, porque las promesas del Señor para ningún flojo. Siempre usted fíjese que en Proverbio hace alusión cómo trabaja la hormiga. Hay montones de referencias respecto al trabajo. Dios siempre hace lo que uno no puede hacer. Ejemplo tenemos cuando pidió Jesús sacar la piedra a los hombres cuando iba a resucitar a Lázaro. No es porque él no tenía capacidad de hacerlo, no, sino que el hombre puede hacerlo. Por lo tanto, tenemos que trabajar, pero pensando en la unidad del cuerpo de Cristo para que el Evangelio, el reino de Dios, sea extendido. Ese no es parte de nuestra labor importante de extender el reino de los cielos. El obedecer trae beneficio y en la obra del Señor nosotros tenemos que trabajar y también tenemos que tener en cuenta que no como me estoy ganando la salvación, lo vuelvo a repetir, por todo lo que hago, de ninguna manera. Y hay una
referencia que quiero que leamos en Mateo 7, 22 y 23. Vamos a dar lectura. 7, 22 y 23, y dice así. Voy a leer. El título dice, Nunca os conocí. El 21. No todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Dios conoce la intención del corazón. Aquí muchas veces podemos aparentar una imagen o que nos motiva algo con un corazón agradecido, pero al Señor, al Dios Todopoderoso, no podemos engañarle. Y aquí nos queda claro, además, que todo lo que podamos hacer en la obra del Señor, siempre la gloria, la honra es para Él, porque todas las cosas son por Él y para Él. Aquí estos varones que golpeaban la puerta seguramente hicieron todo lo que dice, pero cualquier cosa que nosotros hagamos que conciernen a las cosas del Señor, es Él a través de uno. Uno es solo un vaso en sus manos y tenemos que mantenernos en Cristo. En Cristo podemos estar seguros de que tenemos la comunión con Él, con la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Entonces, como conclusión, para mantenernos santificados es necesario someternos, vale decir, obedecer a Dios, poniendo la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. De esta forma podemos resistir a las corrientes de este mundo, que sabemos nosotros que ahora estamos viviendo en este tiempo. Le invito, mis hermanos, hermanas, a orar al Señor para agradecer esta palabra. Gracias, Señor, por la bendición que usted, Señor, nos ha dado. Permítanos que podamos arraigar esta palabra en nuestro corazón para ponerla por obra, para ser hacedores de su voluntad. Señor, estamos en este mundo, pero nosotros no estamos ligados a las corrientes de maldad de este mundo. Ayúdenos a permanecer en usted, en la vida verdadera, porque sabemos que nada podemos hacer si no estamos arraigados a usted. Nada de lo espiritual, mi Señor. Gracias por todas las bendiciones, vida, salud, techo, alimento, trabajo, la provisión, Señor, para aquel que no la tiene. Gracias por su misericordia y sus bondades. Bendiga cada familia representada de los que han visto, Señor, esta escuela dominical, esta clase. Le bendecimos y glorificamos su nombre desde ahora y para siempre. Amén.